En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, la misa de este sábado, de la segunda semana de Cuaresma, tiene como objetivo a los protagonistas de este tiempo, que son los catecúmenos y los penitentes. Y por lo tanto también a cada uno de nosotros que nos proponemos renovar nuestros compromisos bautismales. Lo haremos solemnemente en la noche de Pascua, la gran vigilia pascual, y también porque nos reconocemos pecadores delante de Dios y de los hombres e imploramos su perdón y su misericordia. La epístola tomada del libro del Génesis, que nos cuenta esta historia estremecedora de cómo Jacob consiguió la bendición de su padre Isaac, sería la que refleja precisamente a los catecúmenos y muy concretamente a los gentiles, aquellos que se acercaban a la fe cristiana y no eran provenientes del judaísmo, no pertenecían al pueblo de elección, sino que eran paganos. Y el Santo Evangelio, más bien orientado a los penitentes por este ejemplo de conversión manifiesta del Hijo pródigo. Hoy nos presentan, por tanto, la epístola y el Evangelio, dos parejas de hermanos, Jacob y Esaú, el hijo pródigo y el hermano mayor. Y también la basílica estacional de este día tenía como titulares, o tiene como titulares, a dos hermanos, Marcelino y Pedro. Marcelino, que era exorcista, y Pedro, sacerdote, y que padecieron el martirio en tiempos de Diocleciano precisamente por manifestarse públicamente como cristianos, visitando las cárceles donde estaban muchos de sus hermanos cristianos prisioneros para consolarlos, para atenderlos espiritualmente, animarlos a perseverar en la confesión de la fe. Todo siempre tiene como una regla mnemotécnica de orientarnos con estas ideas a que quede realmente bien el mensaje, que sea penetrante en nuestro corazón y que saquemos las consecuencias. Como decía, la historia de Jacob y de Esaú es estremecedora. Especialmente nos sensibilizamos con Esaú, que reclama la bendición, que le pide al Padre: no te queda ninguna bendición para mí. Pero también vemos cómo el pueblo de elección despreció el don de Dios. Y el mismo Jesús, ante esa actitud, dirá tajantemente: porque se os quitará a vosotros y se dará a otro pueblo que sepa dar los frutos a su tiempo. La historia de la salvación es, tristemente, una historia de infidelidad por parte de los hombres, por parte del pueblo elegido, tantas veces traicionando al Señor, rompiendo y quebrantando su alianza, y por tanto indigno de recibir el don de Dios. Y al mismo tiempo es una historia de la fidelidad de Dios, que es siempre fiel, que es el Dios de las oportunidades, que una y otra vez vuelve a dar la posibilidad de enmendarse, de recapacitar y de volver a esa alianza. Pero llega una nueva etapa en la historia con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el rostro de la misericordia de Dios, como muy específicamente
nos representa este evangelista del Evangelio de hoy, San Lucas, que se caracteriza precisamente porque en su Evangelio acentúa ese rostro lleno de mansedumbre, de misericordia, de ternura de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos la historia del Hijo Pródigo, como tantas veces se ha denominado, pero también el protagonismo principal que tiene el Padre, que es el Padre misericordioso, y el papel que desempeña el hermano mayor. El Hijo Pródigo, caprichoso, se había llevado los bienes que le tocaban, los había malgastado de forma irresponsable y en el colmo de su mezquindad se había acordado de lo bien que vivían los jornaleros de la casa de su padre. Y entonces, en ese momento, hay una oportunidad para recapacitar, para retomar aquella vida junto a su Padre. Es el momento del arrepentimiento sincero del corazón. De hecho, en 2 ocasiones dice: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Y así, con ese propósito, empieza ese camino de vuelta a la casa paterna. Pero el padre que estaba esperando al hijo es quien toma la iniciativa de irse corriendo hacia él, y todos los detalles que aquí pone de manifiesto el Señor en esta parábola son como la constatación de aquellas palabras de Jesús: hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Entonces el Padre le besa, el Padre le manda a poner un traje de fiesta, le manda a poner un anillo, le manda a matar un ternero cebado, es decir, organiza todo un acontecimiento para que quede de manifiesto como donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dirá el apóstol San Pablo. Pero aparece el hermano mayor y queda desconcertado ante el escándalo de esa fiesta improvisada que no tenía ni idea de a qué venía. Y entonces le reprocha a su padre: ¿por qué, si este hijo ha sido un degenerado, que ha malgastado tus bienes de muy mala manera, que se ha apartado de ti, y sin embargo lo recibes de esta forma? Una actitud que tantas veces nosotros, que a lo mejor nos consideramos como cristianos viejos, podemos experimentar si vemos que otros que son de los llamados a la viña en la última hora reciben la misma recompensa. Y ciertamente es una actitud de recelo, de envidia, que con mucha facilidad podemos albergar en nuestro corazón. Sin embargo, la respuesta del Padre también resulta tajante. Este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. El pecado nos mata espiritualmente, pero Dios nuestro Señor nos da la oportunidad, por medio del sacramento de la penitencia, de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesarnos, de recibir la absolución, de cumplir la penitencia y, por tanto, de volver a esa vida de la gracia, que es la unión y la amistad con Él. El tiempo de la Santa Cuaresma es precisamente esta oportunidad que Dios nos concede una vez más para recapacitar, para enmendar nuestra vida, para proponernos nuevamente seguir al Señor con contundencia
para que nuestra vida cristiana se refuerce y sea verdaderamente a imitación de Jesucristo, porque corremos siempre la tentación de hacer una vida cristiana a nuestra manera, según nuestras costumbres, como ya llevamos mucho tiempo viviendo. Y ahí tantas veces pues están nuestras propias debilidades, nuestros recelos, nuestras incoherencias. Que el ejemplo que hoy nos dan los textos sagrados nos ayude a reflexionar y meditar sobre la necesidad apremiante de nuestra conversión, de volver verdaderamente nuestra mirada al Señor, de decir de corazón: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, para recibir ese ósculo de la paz y de la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.